¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI exista una selva tropical de aproximadamente 100 kilómetros de longitud que durante más de un siglo fue considerada técnicamente infranqueable, que interrumpe la única gran arteria vial que conecta a las dos mitades del continente americano y que durante los últimos 5 años se ha convertido en la ruta migratoria más peligrosa del hemisferio occidental, con cifras de cruces que pocas regiones del planeta han igualado en intensidad reciente? ¿Cómo es posible que aproximadamente 1.500.000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, embarazadas y enfermos crónicos, hayan atravesado esta selva durante la última década en una de las migraciones por terreno hostil más masivas de la historia contemporánea de las Américas? ¿Cómo es posible que durante 2023, año récord absoluto, cruzaran aproximadamente 520.000 personas, una cifra superior al total de la población residente en países enteros del continente como Belice o Surinam? ¿Cómo es posible que durante el mismo periodo, ciudadanos de la República Popular China se hayan convertido en la tercera nacionalidad más numerosa entre quienes cruzan la selva, después de venezolanos y haitianos, en un fenómeno migratorio sin precedentes que conecta el continente asiático con el hemisferio occidental a través de rutas extraordinariamente complejas? ¿Cómo es posible que una sola organización criminal colombiana, conocida como el Clan del Golfo, haya consolidado durante los últimos años el control efectivo de las rutas de acceso desde el lado colombiano, cobrando peajes informales que algunas estimaciones sitúan entre $400 y $1.000 por persona en una operación económica clandestina cuyas dimensiones financieras anuales superan los $250 millones? ¿Cómo es posible que la organización Médicos Sin Fronteras documentara durante 2023 en una sola estación migratoria del lado panameño más de 600 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes? ¿Cómo es posible que la administración Trump, iniciada en enero de 2025, haya logrado en pocos meses lo que ninguna administración anterior había podido: reducir drásticamente los cruces durante 2025 mediante una combinación de presiones diplomáticas, deportaciones aceleradas y mensajes disuasorios que las redes sociales han amplificado con dimensiones específicas? ¿Cómo es posible que el presidente Trump haya orquestado durante los primeros meses de 2025 la transferencia del control efectivo del Canal de Panamá desde un consorcio chino con sede en Hong Kong hacia un consorcio liderado por la corporación estadounidense BlackRock por aproximadamente $22.800 millones en una de las transacciones geopolíticas más significativas del hemisferio occidental contemporáneo? ¿Y cómo es posible que esta franja territorial entre Colombia y Panamá, donde la carretera panamericana se interrumpe abruptamente sin posibilidad de continuación vial directa, se haya convertido en el espejo más doloroso de las desigualdades del continente americano contemporáneo, en un escenario donde convergen las crisis políticas venezolanas, las catástrofes humanitarias haitianas, las dinámicas migratorias chinas y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y los países latinoamericanos que las distintas administraciones gestionan con resultados desiguales? La respuesta está en el Darién, la región del Darién, una franja territorial de aproximadamente 100 kilómetros de selva tropical densa que se extiende entre el norte de Colombia y el sur de Panamá, donde la carretera panamericana se interrumpe en el último tramo continuo de la única gran arteria vial que conecta a Alaska con la Patagonia, configurando una de las geografías más singulares y más significativas del continente americano contemporáneo. Y lo que estás a punto de descubrir sobre cómo este territorio selvático se ha convertido durante los últimos años en uno de los puntos más relevantes de las dinámicas migratorias mundiales, sobre cómo los aproximadamente 1.500.000 migrantes que han cruzado la selva durante la última década
han transformado profundamente las realidades regionales sobre cómo distintas potencias internacionales han gestionado la crisis durante administraciones sucesivas de Estados Unidos, Colombia y Panamá, sobre cómo la administración Trump, iniciada en enero de 2025, ha modificado dramáticamente toda la arquitectura geopolítica regional, incluyendo la transferencia del control del Canal de Panamá, y sobre cómo esta región sigue siendo simultáneamente uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y la ruta migratoria más peligrosa del hemisferio occidental. Es más complejo, más doloroso y más profundamente revelador de las contradicciones del orden mundial actual de lo que cualquier titular sobre crisis migratoria centroamericana ha podido contarte. Antes de cruzar la selva del Darién, necesitas conocer la geografía específica del territorio que durante el siglo XXI ha emergido como pieza central de las grandes dinámicas migratorias contemporáneas. El Darién, en sentido amplio, abarca aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados que se extienden entre el departamento del Chocó en Colombia y la provincia del Darién en Panamá. El Parque Nacional Darién, en territorio panameño, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera en 1981, cubre aproximadamente 575.000 hectáreas que constituyen probablemente la concentración de biodiversidad más significativa del istmo centroamericano. La densidad de la selva, las precipitaciones anuales que superan los 3.000 milímetros en zonas específicas, las temperaturas tropicales que se mantienen entre 22 y 30 grados durante todo el año y la complejidad orográfica del terreno con cordilleras como la Serranía del Darién y la Serranía del Pirre configuran condiciones ambientales que durante siglos hicieron del territorio una de las regiones más difíciles de transitar del continente. La interrupción de la carretera panamericana en el Darién, conocida internacionalmente como Tapón del Darién o Darien Gap, configura probablemente uno de los fenómenos viales más singulares del mundo contemporáneo. La carretera panamericana, ese sistema vial conceptualizado durante el siglo XX como la principal arteria de conexión continental que extiende desde Alaska hasta Argentina, con aproximadamente 30.000 kilómetros de extensión, se interrumpe específicamente en este tramo sin que exista posibilidad técnica de cruce vehicular directo. Los proyectos de construcción de carretera a través del Darién han sido propuestos durante décadas, pero han enfrentado obstáculos significativos. Las preocupaciones ambientales sobre los efectos potenciales de una carretera atravesando el ecosistema biodiverso. Las consideraciones epidemiológicas sobre los riesgos de transmisión de enfermedades animales como la fiebre aftosa entre las poblaciones ganaderas del norte y del sur del continente. Las dinámicas territoriales de los pueblos indígenas que residen en la región y que mantienen reclamaciones específicas sobre sus territorios ancestrales, y los intereses geopolíticos contradictorios que distintos actores han mantenido durante décadas respecto a la viabilidad de la conexión vial. Todos estos factores han configurado un statu quo donde el Darién permanece como única interrupción significativa de la carretera panamericana mediante una decisión que combina elementos ambientales, políticos y económicos cuyas justificaciones específicas siguen siendo objeto de debate. Las cifras migratorias del Darién durante los últimos años configuran probablemente uno de los fenómenos demográficos más significativos del hemisferio occidental contemporáneo. Las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá han documentado el crecimiento exponencial del fenómeno durante las últimas décadas. En el año 2010, las cifras anuales de cruces eran aproximadamente 3.000 personas. Durante 2020, en pleno periodo pandémico, los cruces alcanzaron aproximadamente 7.000 personas. En 2021, las cifras aumentaron explosivamente hasta aproximadamente 133.000 cruces, marcando el inicio de la fase contemporánea de la crisis migratoria.
Durante 2022, los cruces alcanzaron aproximadamente 250.000 personas. En 2023, año récord absoluto, las cifras alcanzaron aproximadamente 520.000 cruces, una cifra que algunas comparaciones históricas han equiparado con migraciones masivas como las del Mediterráneo durante periodos específicos. En 2024, las cifras descendieron a aproximadamente 302.000 personas y durante 2025 las cifras han descendido drásticamente, alcanzando proporciones que algunos meses específicos han registrado los niveles más bajos en años. Las nacionalidades de los migrantes que durante los últimos años han atravesado el Darién han presentado patrones específicos. Los venezolanos, que representan probablemente la mayor proporción de los cruces durante el periodo 2022 a 2024, con porcentajes que algunos años han superado el 65% del total de los migrantes registrados, configuran el flujo más significativo derivado del éxodo masivo que la situación venezolana ha producido durante la última década. Los haitianos representan la segunda nacionalidad más numerosa, especialmente durante los años 2021 y 2022, con flujos que reflejan las consecuencias del colapso institucional haitiano posterior al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Los ciudadanos chinos representan probablemente el fenómeno migratorio más sorprendente del Darién contemporáneo, con cifras que durante 2023 los situaron como tercera nacionalidad más numerosa entre los cruces, en un flujo que las dinámicas de la economía china pospandémica y las tensiones políticas internas habían producido en proporciones que pocos analistas previeron. Los ecuatorianos, cubanos, colombianos, peruanos y migrantes de distintos países africanos como Senegal, Camerún, Angola y Mauritania, junto con migrantes asiáticos como indios, bangladesíes, nepaleses y vietnamitas, han completado durante los últimos años un mosaico migratorio cuyas dimensiones globales pocos territorios geográficos del mundo igualan en su diversidad. Lo primero que necesitas entender sobre la travesía migratoria del Darién es que no es un evento puntual, sino un proceso prolongado que para los migrantes que la realizan dura entre 5 y 10 días en condiciones cuya intensidad pocos ejercicios físicos y emocionales contemporáneos igualan. La salida desde el lado colombiano se concentra principalmente en pequeños pueblos costeros como Necoclí, Acandí, Capurganá y Sapzurro. Necoclí, ese pueblo del departamento de Antioquia, con aproximadamente 60.000 habitantes residentes, se transformó durante los años de mayor intensidad migratoria en uno de los puntos de concentración humana más significativos de la región caribeña colombiana. Las playas que durante décadas habían sido destinos turísticos modestos se llenaron de tiendas de campaña improvisadas donde los migrantes esperaban embarques durante periodos que podían extenderse desde días hasta semanas, según las condiciones específicas. Los hoteles, los pequeños restaurantes, los servicios de transporte marítimo y las redes informales de información configuraron una economía paralela cuyas dimensiones financieras pocos pueblos colombianos comparables habían experimentado. Capurganá y Acandí funcionaban como puntos de partida hacia el inicio de la selva. Desde estos pueblos, los migrantes contrataban guías locales conocidos como coyotes o coyoteros, que ofrecían servicios de orientación con precios que durante los últimos años han variado entre 400 y $2.000 por persona. La participación de las organizaciones criminales colombianas, especialmente el Clan del Golfo, conocido también como Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
en el control de las rutas migratorias ha sido documentada durante los últimos años por distintas investigaciones periodísticas y judiciales. Esta organización paramilitar, que durante décadas ha controlado actividades narcotraficantes en distintas regiones de la costa caribeña colombiana, consolidó durante los últimos años un sistema de cobros informales sobre el flujo migratorio del Darién, cuyas dimensiones financieras anuales algunos analistas han estimado en proporciones significativas. El Clan del Golfo, originado durante los años 2000 como grupo paramilitar derivado de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia tras el proceso de desmovilización formal entre 2003 y 2006, que muchas estructuras criminales aprovecharon para reorganizarse bajo nuevas denominaciones, ha desarrollado durante las últimas 2 décadas una de las operaciones criminales más sofisticadas del continente americano. La organización combina narcotráfico hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa, con minería ilegal en distintas regiones colombianas, extorsión a comerciantes y propietarios rurales en territorios bajo su control y durante los últimos años, con la captura económica de los flujos migratorios del Darién mediante el cobro sistemático de peajes informales a las personas que ingresan a la selva. Las cifras estimadas de los ingresos del Clan del Golfo, derivados específicamente del fenómeno migratorio durante los años pico, según investigaciones de organizaciones especializadas en seguridad regional, podrían superar los $250 millones anuales, una cifra que durante los años de mayor flujo configuró probablemente uno de los ingresos criminales más significativos del hemisferio occidental contemporáneo. La Operación Agamenón, esa iniciativa militar y policial colombiana específicamente diseñada para combatir al Clan del Golfo y particularmente para capturar a su líder Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, alcanzó durante 2021 uno de sus objetivos significativos cuando las fuerzas colombianas capturaron al líder histórico de la organización en una operación documentada internacionalmente. Otoniel fue extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico y otros delitos federales. Pero la captura del líder histórico no produjo el desmantelamiento esperado de la organización, que mantuvo durante los años posteriores capacidades operativas significativas bajo nuevos liderazgos que las investigaciones colombianas han documentado parcialmente. Los acuerdos parciales de la administración Petro con sectores del Clan del Golfo, parte de la política de paz total que el gobierno colombiano ha impulsado durante los últimos años, han producido resultados desiguales sobre el control territorial de las rutas migratorias. La selva del Darién comienza inmediatamente después de los pueblos costeros del lado colombiano. Los testimonios documentados de migrantes durante los últimos años describen experiencias específicas cuya intensidad pocas dinámicas humanas contemporáneas igualan. Las primeras horas de caminata, bajo lluvias tropicales que pueden mantenerse durante varios días consecutivos. El cruce de ríos, cuyo caudal durante los meses lluviosos puede alcanzar niveles que han producido ahogamientos documentados de migrantes que intentaban realizar travesías sin equipamiento adecuado. Las condiciones de alojamiento nocturno en zonas de la selva donde los migrantes deben establecer campamentos improvisados sin protección adecuada contra animales salvajes, mosquitos transmisores de enfermedades tropicales y las condiciones climáticas específicas. La escasez de agua potable que durante días específicos obliga a los migrantes a beber de fuentes contaminadas con consecuencias sanitarias significativas. Y las consecuencias físicas acumuladas de varios días de caminata extrema en condiciones que la mayoría de los migrantes no había anticipado adecuadamente antes de iniciar la travesía. Las dimensiones de violencia específica que afectan a los migrantes durante la travesía del Darién han sido documentadas durante los últimos años
por organizaciones internacionales con detalle considerable. Médicos Sin Fronteras, que mantuvo durante varios años operaciones específicas en las estaciones migratorias panameñas, documentó durante 2023 más de 600 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes en una sola estación migratoria, una cifra que la propia organización describió como solamente una proporción menor de los casos reales que ocurren durante las travesías. Los testimonios recopilados describen patrones específicos, asaltos por grupos armados que durante periodos específicos del recorrido roban dinero, documentos, equipamiento y pertenencias de los migrantes. Violaciones sistemáticas que algunos grupos criminales han utilizado como mecanismo de control. Asesinatos documentados durante los últimos años, con cifras oficiales que las autoridades panameñas han mantenido conservadoramente en aproximadamente 500 víctimas, pero que las organizaciones humanitarias estiman significativamente mayores. Y desapariciones cuya documentación específica enfrenta dificultades significativas porque muchas familias no presentan denuncias formales debido a la condición migratoria irregular de sus desaparecidos. La organización Médicos Sin Fronteras suspendió temporalmente sus operaciones en el Darién durante distintos periodos de los últimos años, cuando las condiciones específicas hicieron insostenible mantener la asistencia médica adecuada. La suspensión más significativa fue anunciada por la organización en marzo de 2024, después de tensiones específicas con las autoridades panameñas sobre las dimensiones de la denuncia pública que la organización había realizado sobre las violencias sexuales documentadas. La operación fue posteriormente reanudada bajo nuevas condiciones, aunque las dimensiones específicas de la cobertura médica han mantenido limitaciones operativas que las propias organizaciones humanitarias han denunciado durante los últimos años. Bajo Chiquito, esa comunidad en Berá, Huaunaan, situada en la entrada panameña de la selva del Darién, ofrece probablemente el caso más documentado de transformación comunitaria por el flujo migratorio. La comunidad, cuya población original era de aproximadamente 400 personas distribuidas en una pequeña aldea tradicional, recibió durante los años pico cifras diarias de migrantes que durante días específicos superaban los varios miles de personas. Las dinámicas económicas locales se transformaron radicalmente, con miembros de la comunidad ofreciendo servicios específicos como transporte fluvial en piraguas tradicionales conocidas como bongos a través del río Tuquesa, alojamiento temporal en estructuras improvisadas, alimentación, productos básicos a precios significativamente superiores a los de periodos previos y servicios complementarios que durante los años pico generaban ingresos que las economías indígenas tradicionales no habían experimentado. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que hay personas en todos los rincones del mundo descubriendo cómo esta selva entre Colombia y Panamá se ha convertido en uno de los puntos más significativos de las dinámicas migratorias contemporáneas. Si lo que estás aprendiendo te está sorprendiendo, dale al me gusta y suscríbete, porque ahora vamos a entrar en lo más complejo de las dinámicas geopolíticas que han configurado la crisis del Darién, el papel de la administración Trump, iniciada en enero de 2025, que ha modificado dramáticamente las dinámicas migratorias hemisféricas, las tensiones específicas entre Estados Unidos y Panamá, derivadas tanto de la cuestión migratoria como de las amenazas presidenciales sobre el Canal de Panamá, la transferencia histórica del control de los puertos canaleros desde el consorcio chino C.K. Hutchison hacia el consorcio estadounidense BlackRock por $22.800 millones, las dinámicas con Colombia bajo la administración Petro y las implicaciones más amplias para el orden migratorio del continente americano.
La trayectoria geopolítica de la crisis migratoria del Darién durante los últimos años ha estado profundamente conectada con las dinámicas de la política estadounidense y con las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y los países latinoamericanos involucrados. Durante la administración del presidente Joe Biden, entre enero de 2021 y enero de 2025, las cifras migratorias del Darién alcanzaron sus niveles más altos. Las políticas migratorias estadounidenses durante este periodo, que combinaban restricciones específicas en distintos sectores con expectativas que distintos analistas han caracterizado como ambiguas, generaron percepciones específicas en las comunidades de origen migratorio que algunos investigadores han identificado como factores impulsores del flujo, los anuncios sobre programas de parole humanitario, las dinámicas específicas en la frontera estadounidense con México y las negociaciones bilaterales con países como México, Guatemala y otros configuraron un contexto donde las decisiones individuales de migrar se tomaban sobre expectativas que las políticas oficiales no siempre confirmaban explícitamente. La administración Trump, iniciada en enero de 2025, modificó dramáticamente las dinámicas migratorias del hemisferio occidental mediante una combinación de medidas que durante los meses iniciales produjeron transformaciones significativas. Las órdenes ejecutivas firmadas durante los primeros días de la administración cerraron formalmente el sistema de asilo en la frontera estadounidense con México, eliminaron los programas de parole humanitario que habían facilitado el ingreso legal temporal de venezolanos, haitianos y otros nacionales, y autorizaron operaciones de deportación masiva con dimensiones que las décadas anteriores no habían anticipado. Los acuerdos bilaterales con México permitieron deportaciones aceleradas de migrantes que llegaban a la frontera estadounidense, mientras los acuerdos con países como El Salvador establecían recepción de deportados de tercera nacionalidad en condiciones que organizaciones de derechos humanos han denunciado críticamente. Las consecuencias inmediatas sobre el flujo del Darién fueron significativas. Las cifras de cruces durante 2025 descendieron drásticamente respecto a los niveles de 2023 y 2024, con algunos meses específicos registrando los niveles más bajos en años. Los pueblos panameños y colombianos, cuyas economías se habían reorganizado en torno al flujo migratorio, enfrentaron transformaciones rápidas que las autoridades locales han debido gestionar con resultados desiguales. Las relaciones entre Estados Unidos y Panamá durante la administración Trump han presentado tensiones específicas que durante los meses iniciales de 2025 configuraron uno de los escenarios diplomáticos más singulares del hemisferio occidental contemporáneo. Las amenazas presidenciales sobre la cuestión del Canal de Panamá, expresadas durante distintos momentos del período de transición presidencial estadounidense y posteriormente confirmadas durante los primeros meses del nuevo gobierno, generaron reacciones diplomáticas específicas por parte del gobierno panameño del presidente José Raúl Mulino. Las declaraciones específicas del presidente Trump sobre la presencia china en el Canal de Panamá, mediante las operaciones del consorcio C.K. Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, que controlaba dos de los principales puertos del sistema canalero, identificaron a esta presencia como amenaza a los intereses estratégicos estadounidenses que requería transformaciones específicas. La negociación sobre la venta de las operaciones panameñas de C.K. Hutchison a un consorcio liderado por la corporación estadounidense BlackRock, anunciada durante marzo de 2025, configuró una de las transacciones financieras más significativas del hemisferio occidental contemporáneo, cuyas implicaciones geopolíticas las próximas décadas continuarán materializando. La transacción específica entre C.K. Hutchison Holdings y el consorcio liderado por BlackRock representó una operación financiera de aproximadamente $22.800 millones que incluyó la transferencia del control de
43 puertos en 23 países, con los 2 puertos panameños del Atlántico y del Pacífico configurando el componente geopolíticamente más significativo del paquete. La aprobación específica de la transacción por parte de las autoridades regulatorias chinas, requisito necesario para la finalización legal de la operación, ha sido objeto de análisis durante los meses posteriores con dinámicas específicas que reflejan las tensiones bilaterales entre Pekín y Washington durante la administración Trump. La decisión específica de CK Hutchison Holdings, controlada por la familia del magnate hongkonés Li Ka-shing, de divestir sus operaciones canaleras, puede interpretarse simultáneamente como respuesta a las presiones específicas de la administración Trump y como cálculo estratégico empresarial sobre las dinámicas geopolíticas regionales que las próximas décadas continuarán materializando, y las implicaciones más amplias de la transacción sobre las dinámicas del comercio global, especialmente sobre los flujos comerciales transcontinentales que utilizan el Canal de Panamá como ruta principal entre Asia, Europa y América, configuran consecuencias que pocos análisis convencionales abordan adecuadamente. El Canal de Panamá, esa vía interoceánica que durante el siglo XX configuró probablemente la infraestructura logística más estratégica del hemisferio occidental, sigue siendo durante el siglo XXI uno de los activos geopolíticos más significativos del continente americano. Construido entre 1904 y 1914 bajo administración estadounidense, después de que las negociaciones bilaterales con Colombia fracasaran y Panamá se independizara de Colombia con apoyo estadounidense. Decisivo, en 1903, el canal mantuvo durante casi 8 décadas administración estadounidense directa hasta que los tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 y plenamente vigentes desde diciembre de 1990 y lo aumentaría, 9 transfirieron la soberanía completa a Panamá. La expansión del canal completada en 2016, con la construcción del tercer juego de esclusas, multiplicó significativamente la capacidad operativa del sistema, permitiendo el tránsito de buques Neo-Panamax, cuyas dimensiones superaban las del Panamax tradicional. Las operaciones del canal generan ingresos anuales superiores a los $5.000 millones para Panamá, configurando uno de los pilares económicos más significativos del país y uno de los activos estratégicos más valiosos del hemisferio occidental contemporáneo. Las amenazas presidenciales estadounidenses sobre la cuestión del canal durante el periodo inicial de la administración Trump generaron reacciones diplomáticas específicas en el continente americano. La declaración del presidente Mulino el 21 de diciembre de 2024, reafirmando la soberanía panameña sobre el canal y rechazando las amenazas sobre una posible recuperación estadounidense, las posteriores manifestaciones públicas en distintas ciudades panameñas en defensa de la soberanía nacional, y las declaraciones de solidaridad de gobiernos latinoamericanos con la posición panameña configuraron durante los primeros meses de 2025 uno de los episodios diplomáticos más significativos del hemisferio occidental contemporáneo. La transacción de venta de las operaciones de CK Hutchison a BlackRock, anunciada durante el mes de marzo de 2025, fue presentada por la administración Trump como solución a las preocupaciones específicas sobre la presencia china, aunque las dimensiones operativas reales y las implicaciones geopolíticas más amplias siguen siendo objeto de análisis durante los meses posteriores. Y la cooperación intensificada en materia migratoria entre las administraciones estadounidense y panameña ha producido durante los meses iniciales de 2025 transformaciones operativas significativas que afectan directamente las dinámicas del Darién contemporáneo. Colombia, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, iniciada en agosto de 2022 y vigente durante el periodo de mayor intensidad de la crisis migratoria del Darién,
ha mantenido una posición específica respecto al fenómeno que las dinámicas internas colombianas han condicionado significativamente. La administración Petro, primera de izquierda en la historia colombiana, ha desarrollado durante su mandato un enfoque sobre las dinámicas migratorias que combina cooperación funcional con las autoridades panameñas y estadounidenses, con énfasis específico en las causas estructurales que producen los flujos migratorios. Las negociaciones del gobierno colombiano con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, parte de la política de paz total que la administración ha impulsado durante los últimos años, han producido resultados desiguales sobre el control efectivo de las rutas migratorias. La cooperación bilateral con las autoridades panameñas, que durante los años pico requirió coordinación específica para gestionar los flujos en las zonas fronterizas comunes, ha mantenido niveles funcionales, aunque con tensiones puntuales sobre cuestiones operativas específicas. Las tensiones específicas entre la administración Petro y la administración Trump durante los meses iniciales de 2025 han incluido episodios diplomáticos de alta intensidad que pocas relaciones bilaterales hemisféricas igualan en su densidad reciente. La crisis del 26 de enero de 2025, cuando el presidente Petro se negó inicialmente a recibir vuelos de deportación estadounidenses con migrantes colombianos esposados, generó una reacción presidencial estadounidense que incluyó amenazas de aranceles del 25% sobre productos colombianos y otras medidas punitivas que las cancillerías regionales documentaron con detalle. La resolución de la crisis durante las horas siguientes, mediante negociaciones bilaterales aceleradas, mostró la asimetría específica de las relaciones bilaterales entre el gigante norteamericano y su socio sudamericano histórico, en una dinámica que las próximas décadas continuarán materializando. La cooperación posterior en materia migratoria, aunque mantenida con limitaciones específicas que la administración Petro ha establecido como condiciones, ha producido durante los meses contemporáneos transformaciones operativas que los flujos del Darién están reflejando con claridad. Venezuela, como principal país de origen de los flujos migratorios del Darién durante el período pico, ha mantenido durante los últimos años posiciones específicas que las dinámicas internas del régimen de Nicolás Maduro han condicionado significativamente. La crisis económica venezolana, agravada durante el período por las sanciones internacionales, las dinámicas internas del régimen y las consecuencias acumuladas de las décadas anteriores, ha producido el éxodo migratorio más grande de la historia contemporánea del hemisferio occidental, con aproximadamente 7.700.000 venezolanos residiendo fuera del país. La proporción significativa de estos migrantes, que durante los últimos años ha optado por la ruta del Darién hacia Estados Unidos, refleja las dinámicas específicas que han llevado a millones de venezolanos a buscar destinos en distintos países latinoamericanos antes de considerar la travesía hacia Estados Unidos como destino final. Las negociaciones diplomáticas entre el régimen de Maduro y la administración Trump durante 2025 sobre vuelos directos de deportación desde Estados Unidos a Caracas configuran uno de los desarrollos más singulares del panorama migratorio hemisférico contemporáneo, con implicaciones que las próximas décadas continuarán materializando sobre las dinámicas bilaterales. China ha emergido durante los últimos años como uno de los actores más singulares de la crisis migratoria del Darién, por las dinámicas específicas del flujo migratorio chino, que durante 2023 y 2024 alcanzó proporciones inéditas en la historia migratoria del hemisferio occidental. Las cifras de ciudadanos chinos que cruzaron la selva del Darién durante 2023 alcanzaron aproximadamente 25.000 personas, situando a la nacionalidad china como la tercera más numerosa del flujo total después de venezolanos y haitianos. Las dinámicas específicas que produjeron este flujo combinan factores económicos derivados del desempeño pospandémico de la economía china,
factores políticos específicos sobre las dinámicas internas del régimen y factores logísticos relacionados con las rutas internacionales que conectaban a China con Sudamérica vía Ecuador, donde las restricciones de visa para ciudadanos chinos eran significativamente menores que las de otros países. Los testimonios documentados por organizaciones humanitarias y por medios internacionales describen viajes que combinaban vuelos comerciales hasta Quito, traslados terrestres a través de Colombia y la travesía del Darién como etapa final hacia Estados Unidos. Los perfiles socioeconómicos específicos de los migrantes chinos que durante los últimos años han atravesado el Darién contrastan significativamente con los patrones tradicionales de la migración hacia Estados Unidos desde China. Mientras la migración china hacia Estados Unidos durante el siglo XX había estado dominada por flujos provenientes principalmente de las provincias costeras como Fujian y Guangdong, los flujos contemporáneos del Darién incluyen proporciones significativas de migrantes de clase media urbana provenientes de provincias interiores como Sichuan, Henan y otras regiones que durante las décadas anteriores habían experimentado dinámicas migratorias significativamente menores. Pequeños empresarios cuyos negocios habían colapsado durante los años posteriores a la pandemia con cierres masivos en sectores específicos. Trabajadores de oficinas de tecnología que habían perdido empleos durante las reestructuraciones de las grandes corporaciones tecnológicas chinas. Profesionales independientes que habían enfrentado dificultades específicas con las regulaciones gubernamentales sobre sus actividades. Y ciudadanos cuyas razones específicas para migrar combinaban factores económicos con preocupaciones políticas específicas que las restricciones informativas internas de China hacen difíciles de documentar adecuadamente. Las redes informales que durante los últimos años han facilitado el flujo migratorio chino hacia el Darién operan mediante canales digitales específicos, especialmente plataformas como TikTok, donde versiones específicas de la aplicación que el régimen chino mantiene fuera de su alcance regulatorio han difundido información operativa sobre las rutas, los costos, los riesgos y las posibilidades específicas. Los videos virales en plataformas digitales chinas que durante los años pico documentaron las experiencias de migrantes específicos en el Darién, junto con guías informativas que detallaban los procedimientos paso a paso, configuraron probablemente uno de los fenómenos comunicativos más singulares de la migración contemporánea. La administración Trump, durante los meses iniciales de 2025, implementó medidas específicas para limitar el flujo migratorio chino hacia Estados Unidos, incluyendo restricciones específicas sobre las visas, deportaciones aceleradas y presiones diplomáticas sobre Ecuador para que modifique sus políticas de visa para ciudadanos chinos. Las consecuencias específicas de estas medidas durante los meses iniciales de 2025 han producido reducciones significativas del flujo chino, aunque la complejidad estructural del fenómeno mantiene durante los meses contemporáneos dinámicas migratorias específicas que las próximas décadas continuarán materializando. Hagamos una pausa aquí. Si has llegado hasta este punto en el análisis, es porque estás genuinamente interesado en comprender uno de los fenómenos migratorios más significativos del hemisferio occidental contemporáneo y nos encanta saberlo. Cuéntanos en los comentarios qué aspecto del entramado del Darién te está resultando más sorprendente. Y quédate, porque ahora vamos a entrar en las historias humanas detrás de las cifras geopolíticas en las comunidades indígenas Embera, Huaunaan y Guna que durante siglos han habitado el Darién y cuyas vidas se han transformado por la crisis migratoria contemporánea y en la naturaleza extraordinaria del Darién como uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, cuya preservación enfrenta tensiones específicas derivadas del flujo migratorio masivo. Las comunidades indígenas que durante siglos han habitado la región del Darién configuran probablemente uno de los aspectos menos documentados internacionalmente del fenómeno contemporáneo. Los Emberá Huaunaan, esa comunidad indígena
cuya presencia en la región del Darién panameño y del Chocó colombiano se remonta a períodos precolombinos, mantienen aproximadamente 35.000 miembros distribuidos entre los dos países en organizaciones territoriales específicas como la comarca Emberá-Huaunaan, en Panamá. Los Guna, conocidos también como Kuna, mantienen aproximadamente 50.000 miembros, principalmente en la comarca Guna-Yala, que comprende el archipiélago de San Blas y zonas costeras adyacentes en Panamá, junto con poblaciones específicas en territorio colombiano. Los molas, esos textiles tradicionales que las mujeres Guna confeccionan mediante técnicas de aplicación inversa, cuyas dimensiones artísticas las galerías internacionales de arte indígena han reconocido durante las últimas décadas, configuran probablemente la expresión cultural material más reconocible internacionalmente del país. Los testimonios específicos de los migrantes que han realizado la travesía del Darién durante los últimos años configuran probablemente uno de los archivos humanitarios más conmovedores del hemisferio occidental contemporáneo. Madres venezolanas que cruzaron la selva con niños pequeños cargados durante días, describiendo experiencias específicas de hambre, sed, miedo y agotamiento físico, cuya intensidad pocas vivencias humanas contemporáneas igualan. Ancianos que durante la travesía sufrieron episodios cardíacos en zonas remotas de la selva donde la asistencia médica era prácticamente imposible. Mujeres que dieron a luz durante la travesía en condiciones que las organizaciones humanitarias documentaron con cifras crecientes durante los años pico, frecuentemente con consecuencias trágicas tanto para las madres como para los recién nacidos. Padres que perdieron a hijos durante la travesía en circunstancias específicas que combinaban accidentes en cruces de ríos, separaciones en momentos de pánico durante asaltos y consecuencias acumuladas de las condiciones físicas extremas. Inmigrantes que después de superar la travesía y completar el viaje hasta la frontera estadounidense, fueron deportados nuevamente durante 2025 hacia sus países de origen o hacia destinos terceros como El Salvador, en lo que algunos analistas han caracterizado como una doble penalización humanitaria. La naturaleza del Darién es uno de los aspectos del territorio que mejor define su singularidad biológica y cuya conservación enfrenta tensiones específicas por las dinámicas migratorias contemporáneas. El Parque Nacional Darién, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981 y Reserva de la Biosfera el mismo año, alberga ecosistemas cuya biodiversidad pocos territorios del continente igualan en su densidad. Las estimaciones científicas sitúan en aproximadamente 1.400 especies de árboles, 533 especies de aves, 169 especies de mamíferos y proporcionalmente significativas poblaciones de reptiles, anfibios, peces e invertebrados que configuran uno de los ecosistemas neotropicales más completos del hemisferio occidental. Los jaguares mantienen poblaciones documentadas en zonas específicas del parque, junto con ocelotes, jaguarundis, pumas y otras especies felinas tropicales. Los tapires centroamericanos, especies en peligro crítico de extinción, mantienen presencia significativa en áreas protegidas específicas. Las arpías, esas águilas tropicales consideradas entre las más poderosas del mundo, anidan en las copas de árboles emergentes del dosel selvático en una de las pocas zonas del continente donde la especie mantiene poblaciones reproductoras saludables. Los ríos del Darién configuran sistemas hidrográficos cuya complejidad pocos territorios neotropicales igualan. El río Tuquesa, principal corriente que los migrantes utilizan durante la primera fase de la travesía hacia Bajo Chiquito, atraviesa la selva en condiciones cuya navegabilidad las comunidades indígenas locales han dominado durante siglos mediante técnicas específicas. El río Chucunaque, principal corriente que durante las fases posteriores de la travesía los migrantes deben atravesar, presenta caudales
que durante los meses lluviosos pueden alcanzar dimensiones que han producido ahogamientos documentados de migrantes que intentaban cruzarlo sin asistencia adecuada. El río Atrato, en territorio colombiano, una de las corrientes con mayor caudal del continente americano y declarado sujeto de derechos por la Corte Constitucional colombiana en 2016, en una decisión jurídica pionera, atraviesa una de las regiones de mayor biodiversidad y precipitación del planeta. Y los sistemas de humedales costeros del Caribe colombiano y del Pacífico panameño, junto con los manglares costeros que conectan los ecosistemas terrestres con las dinámicas marinas, configuran el complejo hidrográfico que durante el periodo migratorio masivo ha sido objeto de presiones específicas. Volvamos a la pregunta con que comenzamos este recorrido. ¿Cómo es posible que una franja territorial de aproximadamente 100 kilómetros de selva entre Colombia y Panamá, donde durante más de un siglo la carretera panamericana se interrumpe en el último tramo continuo de la única gran arteria vial que conecta a las dos mitades del continente americano, se haya convertido en uno de los puntos más significativos de las dinámicas migratorias mundiales contemporáneas? La respuesta probablemente combina varios elementos que el recorrido por la región nos ha permitido identificar: las crisis acumuladas en los países de origen migratorio, especialmente Venezuela, Haití, Cuba, Ecuador y otros países latinoamericanos, junto con dinámicas específicas que han producido flujos migratorios chinos, sudasiáticos y africanos. Las decisiones políticas estadounidenses durante distintas administraciones que han generado expectativas específicas sobre las posibilidades de ingreso al país. Las dinámicas geográficas que hacen del Darién la única ruta posible para conectar Sudamérica con Centroamérica por vía terrestre. Las capacidades operativas del crimen organizado regional, especialmente del Clan del Golfo colombiano, para capturar las dinámicas migratorias mediante mecanismos extorsivos específicos y las limitaciones de las instituciones estatales colombianas y panameñas para gestionar fenómenos migratorios cuyas dimensiones superan significativamente las capacidades operativas tradicionales. No sabemos cómo evolucionará la trayectoria migratoria del Darién durante las próximas décadas. No sabemos si las medidas implementadas por la administración Trump durante 2025 mantendrán durante periodos prolongados la reducción drástica de los cruces que los meses iniciales han producido, o si las dinámicas estructurales subyacentes producirán eventualmente nuevas oleadas migratorias, cuya magnitud podría superar incluso los niveles récord de 2023. No sabemos si las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela sobre vuelos de deportación directos modificarán significativamente las dinámicas del éxodo venezolano. No sabemos si las transformaciones operativas en el control del Canal de Panamá, derivadas de la transacción entre CK Hutchison y BlackRock, producirán reorientaciones geopolíticas más amplias en el hemisferio occidental, o si las dinámicas específicas mantendrán equilibrios que las décadas anteriores han establecido. No sabemos si los pueblos panameños y colombianos, cuyas economías se reorganizaron durante los años pico de la crisis migratoria, podrán recuperar dinámicas económicas alternativas durante el periodo de cifras reducidas. Y no sabemos si las consecuencias ambientales acumuladas sobre el ecosistema del Darién durante los años de mayor presión humana podrán revertirse mediante programas específicos de recuperación, pero sabemos que el Darién representa probablemente uno de los casos más significativos del siglo XXI sobre cómo las desigualdades estructurales del orden mundial contemporáneo se concentran en geografías específicas que conectan o separan distintos espacios económicos y políticos. Sabemos que la crisis migratoria del Darién ha funcionado como espejo doloroso de las crisis acumuladas en distintas regiones del mundo, desde las dinámicas internas venezolanas hasta el colapso institucional haitiano, desde las transformaciones pospandémicas de la economía china hasta las crisis estructurales de los estados centroamericanos.
Sabemos que la transferencia del control del Canal de Panamá desde el consorcio chino C.K. Hutchison hacia el consorcio estadounidense BlackRock por $22.800 millones configura una reorientación geopolítica cuyas implicaciones excederán ampliamente las cifras inmediatas de la transacción, posicionando a Panamá nuevamente en el centro de las dinámicas geoestratégicas estadounidenses durante el siglo XXI. Sabemos que la administración Trump ha implementado durante 2025 una doctrina migratoria cuyas dimensiones específicas, las próximas décadas, continuarán materializando con consecuencias que afectan no solamente al Darién, sino al conjunto de las dinámicas hemisféricas contemporáneas. Y sabemos que la trayectoria del Darién ofrece lecciones cuya aplicabilidad excede ampliamente al caso específico, especialmente para regiones cuyas situaciones de complejidad geopolítica las convierten en escenarios donde las grandes potencias proyectan intereses contradictorios sobre poblaciones humanas cuya dignidad fundamental ningún sistema institucional convencional había sido diseñado para garantizar. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este viaje a la franja territorial entre Colombia y Panamá, que durante los últimos años se ha convertido en uno de los fenómenos migratorios más significativos del hemisferio occidental contemporáneo. La interrupción de la carretera panamericana con sus implicaciones específicas, las dinámicas migratorias durante los años pico de 2022 y 2023, con cifras superiores a las de migraciones masivas comparables, el papel del Clan del Golfo en el control de las rutas con ingresos anuales superiores a los $250 millones, las violencias específicas que afectan especialmente a mujeres y niñas migrantes, con cifras documentadas por Médicos Sin Fronteras, las comunidades indígenas en Berá, Unán y Guna, cuyas vidas se transformaron por el flujo migratorio, las políticas Trump de 2025 que han modificado dramáticamente las dinámicas del fenómeno, las negociaciones sobre el Canal de Panamá, con la transferencia del control desde C.K. Hutchison hacia BlackRock por $22.800 millones, el flujo migratorio chino como fenómeno sin precedentes o la naturaleza extraordinaria del Parque Nacional Darién con su biodiversidad excepcional. Si conocías la realidad del Darién antes de este documental, si has leído sobre la crisis migratoria en otras fuentes o si te has encontrado con una región cuya complejidad geopolítica nunca te habían explicado en los términos en que lo hemos hecho, déjanos tu reflexión abajo. Las leemos todas, una por una. Y muchas de las propuestas que recibimos en los comentarios se transforman en futuros documentales del canal. Si este documental te mostró un Darién que no conocías, apóyanos con tu me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los rincones más complejos del planeta. Nos vemos en el próximo destino. Porque al final, lo que el Darién nos enseña no es solamente cómo una franja territorial específica puede convertirse en escenario de las dinámicas migratorias más significativas del hemisferio occidental contemporáneo. Es como un territorio puede convertirse en escenario donde se libran simultáneamente experimentos sobre control geopolítico de infraestructuras estratégicas como el Canal de Panamá, sobre captura comercial china de activos hemisféricos, sobre flujos migratorios masivos que están redefiniendo las dinámicas humanitarias americanas, sobre las dinámicas del crimen organizado regional, que las cooperaciones bilaterales han combatido con resultados desiguales, y sobre los límites contemporáneos de las cooperaciones interamericanas que las potencias hemisféricas mantienen con regímenes que toleran prácticas que sus propias sociedades habían eliminado generaciones atrás. Es lección sobre cómo las decisiones tomadas en una franja de 100 kilómetros de selva pueden producir efectos demostrativos que están redefiniendo los debates geopolíticos del hemisferio occidental contemporáneo. Y es recordatorio de que las trayectorias geopolíticas contemporáneas no se resuelven mediante reducciones simplificadoras
a una sola dimensión analítica, sino que requieren el reconocimiento simultáneo de elementos contradictorios cuya ponderación corresponde finalmente a las propias sociedades que viven sus consecuencias. Y esa lección incómoda y necesaria es la que esta selva entre Colombia y Panamá guarda con la misma intensidad con la que ha cultivado durante los últimos años la pregunta más importante y menos formulada del orden mundial, contemporáneo. ¿Qué se hace cuando las desigualdades estructurales globales producen flujos humanos cuya magnitud ningún sistema institucional convencional había sido diseñado para gestionar, mientras las grandes potencias compiten por el control de las infraestructuras estratégicas que los flujos atraviesan?